Hola, qué bueno que estás aquí. ¿Alguna vez te has preguntado si tus oraciones realmente llegan a algún lado? ¿O si hay una forma correcta de hablar con Dios? A veces, en medio de nuestras preocupaciones, encontrar las palabras adecuadas puede ser difícil. Sentimos el deseo de conectar, de pedir ayuda o de dar gracias, pero no sabemos por dónde empezar. La buena noticia es que no estamos solos en esto. A lo largo de la historia, millones de personas han buscado esa conexión divina, y la Biblia, uno de los libros más antiguos y sabios, nos ofrece ejemplos increíbles de cómo hacerlo. No se trata de fórmulas mágicas, sino de corazones sinceros que se abrieron a Dios. Hoy vamos a explorar juntos un tesoro espiritual. Vamos a sumergirnos en las 5 oraciones que, por su profundidad, su fe y su impacto, son consideradas de las más poderosas de toda la Biblia. Estas no son solo palabras antiguas, son modelos vivos que pueden transformar tu propia vida de oración, llenándola de poder, confianza y una cercanía con Dios que quizás nunca imaginaste. ¿Estás listo para descubrir este poder? Acompáñame. Comencemos con la oración que Jesús mismo nos enseñó, el Padre Nuestro. La encuentras en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Piensa en esto. A los discípulos, que veían a Jesús orar constantemente, le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Y su respuesta no fue un manual complicado, sino esta oración sencilla y profunda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Con estas primeras palabras, Jesús cambia nuestra perspectiva. No nos dirigimos a una fuerza lejana o a un juez severo, sino a un Padre. Esto establece una relación de amor, de confianza, de familia. Y al decir santificado sea tu nombre, reconocemos su grandeza y ponemos a Dios en el lugar que le corresponde, el centro de todo. Luego dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Esta es una declaración de rendición y confianza. Le estamos pidiendo a Dios que sus planes perfectos, su paz y su justicia, se manifiesten aquí, en nuestro mundo, en nuestras vidas, tal como ya existen en la esfera celestial. No es pedirle que cumpla nuestros caprichos, sino alinear nuestro corazón con su propósito superior. La oración continúa con nuestras necesidades diarias. Danos hoy nuestro pan de cada día. Aquí reconocemos nuestra dependencia total de Él, no solo para el alimento físico, sino para todo lo que necesitamos para vivir cada jornada en fuerza. Sabiduría, paciencia. Es una invitación a vivir un día a la vez, confiando en su provisión constante. Y luego, una de las partes más desafiantes, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta línea es un espejo. Pedimos el perdón inmenso de Dios, pero nos compromete a ofrecer ese mismo perdón a quienes nos han ofendido. Nos recuerda que la gracia que recibimos debemos extenderla a otros. Es un llamado a liberarnos del rencor y la amargura. Finalmente, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Reconocemos nuestra fragilidad y pedimos la protección y la guía de Dios para no desviarnos del camino. No es que Dios nos tiente, sino que le pedimos que nos fortalezca para superar las pruebas y nos proteja de las fuerzas destructivas que nos rodean. El Padre Nuestro es un mapa completo para la vida espiritual, que abarca adoración, sumisión, provisión, perdón y protección. Es, sin duda, la oración fundamental para todo creyente. Ahora, viajemos al Antiguo Testamento para conocer a un hombre cuya oración cambió el curso de su propia vida. Hablo de Jabes, un personaje que solo se menciona brevemente en el primer libro de Crónicas. Su historia es casi un paréntesis, pero su oración es tan potente que ha inspirado a millones. La Biblia nos dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos y que su madre le puso ese nombre, que significa dolor o tristeza, porque lo dio a luz con mucho sufrimiento. Imagina crecer con un nombre que constantemente te recuerda el dolor. Jabes pudo haberse resignado a una vida marcada por esa etiqueta, pero eligió hacer algo radical. Clamó a Dios. Su oración es corta, directa y llena de fe. Primero dice: si me dieras bendición. Jabes no se conformó con su difícil comienzo. Tuvo la audacia de pedirle a Dios: mas
No una bendición pequeña, sino una bendición abundante. Nos enseña que está bien desear la bondad de Dios en nuestra vida, anhelar prosperar y crecer bajo su favor. Luego, pide, y ensancharás mi territorio. Esto va más allá de lo literal, de pedir más tierra. Es una petición de mayor influencia, de mayores oportunidades, de un impacto más grande para la gloria de Dios. Es decirle a Dios: quiero salir de mis limitaciones. Úsame para cosas más grandes de las que puedo imaginar. Expande mi capacidad de servirte y de hacer el bien. Es una oración contra el estancamiento y la mediocridad. La tercera parte es clave. ¿Y si tu mano estuviera conmigo? Jabes sabía que la bendición y la expansión sin la presencia de Dios serían inútiles, incluso peligrosas. Pedir la mano de Dios es pedir su guía, su poder, su protección constante. Es reconocer que cualquier éxito verdadero proviene de Él y que lo necesitamos a cada paso del camino. Es una declaración de total dependencia. Finalmente, concluyen: y me librarás de mal, para que no me dañe. Jabes era consciente de que con una mayor influencia vienen mayores desafíos y tentaciones. Le pide a Dios protección, no para evitar toda dificultad, sino para que el mal no lo corrompa ni lo destruya, para que el dolor que marcó su nacimiento no defina su destino. Y la Biblia termina este breve relato con una frase maravillosa: y le otorgó Dios lo que pidió. Esta simple oración, nacida de un corazón que se negaba a ser definido por el dolor, desató el poder de Dios. En la oración de Jabes nos enseña a pedir con audacia, a soñar con un mayor impacto y a depender siempre de la presencia protectora de Dios en nuestra. Tercera oración nos lleva a uno de los momentos más oscuros y humanos de Jesús. En el jardín de Getsemaní, justo antes de ser arrestado. Esta oración, registrada en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, nos muestra la angustia real de Jesús y su sumisión absoluta al Padre. Es una de las oraciones más íntimas y conmovedoras de toda la Biblia. Imagina la escena. La noche ha caído. Sus discípulos más cercanos están dormidos. Y Jesús sabe el terrible sufrimiento que le espera. Siente un miedo y una angustia tan profundos que, como dice Lucas, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. En medio de esa agonía, se arrodilla y ora. Él clama: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. La copa es un símbolo bíblico del sufrimiento y la ira de Dios contra el pecado que él estaba a punto de cargar sobre sí mismo. En su humanidad perfecta, Jesús expresa un deseo genuino de evitar ese dolor indescriptible. Esto es increíblemente consolador para nosotros. Nos muestra que es normal sentir miedo, es normal querer evitar el sufrimiento. Jesús entiende nuestra fragilidad porque Él la vivió. Ser honesto con Dios sobre nuestros miedos y deseos no es falta de fe, es ser auténtico. Pero lo que hace que esta oración sea tan poderosa es la segunda parte. Después de expresar su deseo más profundo, Jesús añade: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la declaración de sumisión y confianza más grande que jamás se haya pronunciado. En su momento de mayor angustia, Jesús entrega su voluntad a la voluntad del Padre, confiando en que el plan de Dios, aunque doloroso, era el único camino para la salvación del mundo. Esta oración nos enseña una lección vital. Podemos y debemos llevar a Dios nuestras peticiones más honestas, nuestros miedos más profundos, nuestros deseos de que las cosas fueran diferentes. Pero la verdadera fe se demuestra cuando, después de todo eso, podemos decir: Señor, confío en ti más que en mis propios deseos. Que se haga tu voluntad. La oración de Getsemaní es el modelo perfecto para enfrentar las pruebas inevitables de la vida. Nos da permiso para ser vulnerables ante Dios, pero también nos llama a confiar en su soberanía y en su amor, incluso cuando no entendemos su plan. Es una oración que transforma la angustia en obediencia y el miedo en fe. Avancemos ahora a una oración que nace no de la angustia personal, sino de la revelación y la intercesión por los demás. Me refiero a la oración del apóstol Pablo por los creyentes de Éfeso, que encontramos en el capítulo 3 de su carta. Esta no es una petición de cosas materiales
o de liberación de problemas, sino una oración por una profunda experiencia espiritual. Pablo, escribiendo desde la cárcel, no pide por su propia liberación. Su corazón está enfocado en el crecimiento espiritual de la iglesia. Comienza doblando sus rodillas ante el Padre, mostrando una postura de humildad y reverencia. Y luego pide algo asombroso. Pide que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo no está pidiendo fuerza física, sino una fuerza interior, una fortaleza en el alma, que viene directamente del Espíritu Santo. Es el poder para amar cuando es difícil, para tener paz en medio de la tormenta, para perseverar cuando queremos rendirnos. Es una fuerza que no depende de nuestras circunstancias. Luego, pide que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto es más que solo creer en Jesús. La palabra habitar significa establecerse, hacer su hogar. Pablo está orando para que Cristo sea el centro permanente de nuestras vidas, influyendo en cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Y aquí viene la parte más sublime. Ora para que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¡Qué petición tan increíble! Pablo nos invita a explorar las dimensiones infinitas del amor de Cristo, un amor tan ancho que alcanza a todos, tan largo que dura por la eternidad, tan profundo que llega a nuestro peor momento, y tan alto que nos eleva a la presencia de Dios. Y aunque este amor excede a todo conocimiento, Pablo ora para que lo conozcamos. No se trata de un conocimiento intelectual, sino de una experiencia personal y transformadora. La oración de Pablo nos enseña a orar por cosas que realmente importan: la fortaleza espiritual, la intimidad con Cristo y una experiencia abrumadora de su amor infinito. Es una oración que podemos hacer por nosotros mismos y por las personas que amamos todos los días. Finalmente, llegamos a nuestra quinta oración, una que proviene de un rey, en el punto más bajo de su vida. Es el Salmo 51, la oración de David, después de haber cometido adulterio con Betsabé y haber planeado la muerte de su esposo. Urías es, quizás, el modelo más poderoso de arrepentimiento y confesión en toda la Biblia. Cuando el profeta Natán confronta a David, el rey no se justifica, no pone excusas, no culpa a nadie. Su corazón se quiebra, y de ese quebrantamiento nace esta oración desesperada y sincera. Comienza suplicando misericordia: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. David sabe que no merece nada, no apela a su propia bondad pasada, sino únicamente a la compasión y el amor inagotable de Dios, reconoce la profundidad de su suciedad y clama por una limpieza total. Luego, asume plena responsabilidad porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí en contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aunque su pecado dañó a muchas personas, David entiende que, en última instancia, toda ofensa es contra la santidad de Dios. Esta honestidad radical es el primer paso hacia la restauración verdadera. Pero David no se queda solo en el perdón, anhela una transformación interior. Ora, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se da cuenta de que su corazón está contaminado y que no puede arreglarlo por sí mismo. Le pide a Dios que haga una obra creativa, que le dé un corazón nuevo y que restaure en él un espíritu firme y fiel. Y temiendo haber perdido la presencia de Dios, suplica: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Para David, la peor consecuencia de su pecado no era el castigo, sino la pérdida de su relación con Dios. Anhela recuperar la alegría que solo la comunión con Dios puede dar. El Salmo 51 es una guía para todos nosotros cuando fallamos. Nos enseña a acercarnos a Dios con un corazón roto, a confesar sin excusas, a pedir no solo perdón, sino una transformación profunda, y a valorar, por encima de todo,
la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la prueba de que no hay pecado tan grande